Ya arrancó entonces con el video. Este entonces es el taller de transistores, el taller final de transistores, en el cual vamos a hablar un poquito de los transistores de potencia como tal. Ya haciendo un repaso, entonces hicimos algunos temporizadores a la conexión, a la desconexión con transistores. Hicimos un video del transistor PJT configurado como emisor común. Hicimos un video del transistor como amplificador básico, ¿sí? Hicimos con la configuración como emisor común, hicimos un sensor fotoeléctrico. Pudimos ver la simulación a partir del Proteus, ¿sí? Que me permite simular un acercamiento de una lamparita y con eso entonces obtener un momento preciso en el cual con la sensibilidad del sensor, en el cual entonces encendíamos una carguita y en principio la carguita era un LED y después la transformamos en un relé. Entonces pilas con esto. Esa conexión a relé la vamos a volver a retomar, pero solamente como ejemplo. Como para enlazar un poquito, al final de ese sensor activamos un relé y a partir de los contactos de ese relé, entonces íbamos a encender una lámpara a 110 voltios, ya que hacíamos un control dependiente de una señal bajita, un control de potencia, ¿sí? Que quedaba a 5 voltios por un lado y quedaba con 110 voltios por el otro. 110 dependiendo de los 5 voltios. Ahora lo vamos a hacer puramente con elementos semiconductores, ¿sí? Es decir, con elementos de potencia como estos que se muestra acá en pantalla. Recuerden que entre más grandes sean, uno puede intuir de que tienen más potencia, se soporta más corriente y está alimentado a un potencial más grande, ¿sí? Entonces, para eso, por acá está el dibujito del TRIAC, ¿sí? Vamos a enfocarnos un poquito en el TRIAC. El TRIAC es un elemento de potencia, sirve como un switch y tiene ánodo, cátodo y gate. Ese gate es mi base fundamental pensando en que por ahí es donde vamos a establecer el control, así como lo hacíamos con el BJT. Con la base, ahorita vamos a tener es un gate, ¿sí? Algo parecido. Y hay una explicación un poquito del ángulo de disparo, ¿sí? De la curva de disparo, de cómo él funciona, con un pequeño retardo, ustedes pueden consultarlo mejor. No voy a explicarlo bien porque resulta que para el taller de ustedes es lo que deben de hacer. Miren, consultar qué es un TRIAC, ¿sí? Y qué es un optoacoplador. Y ese optoacoplador va a estar en complemento del TRIAC para ayudarlo a aislar control de potencia, pero eh, de una forma casi que infrarroja, ¿sí? Interna dentro del encapsulado. Les voy a mostrar los dos elementos. Esta es la simulación que vamos a hacer, esta misma, y la vamos a comparar con cómo se comporta la relevación, qué diferencias podemos tener, si es un circuito semiconductor y si es un circuito electromecánico, ¿sí? Y qué implicaciones puede tener. Para llegar al final a construir un relé de estado sólido. ¿Listo? Hacia allá es donde vamos. Entonces, lo otro en lo que hay que fijarse es esto. Entonces, para la primera parte tienen que hacer esta consulta. Sugiero que también consulten el SCR, ¿sí? Lo dejo por acá como resaltado. Y tienen que hacer la simulación con base en lo dicho, o sea, en este video explicativo, construir un temporizador variable. Me gusta que sea variable porque con un potenciómetro uno puede cambiarle un poquito ese tiempo, ¿listo? Si no les cambia mucho, porque el que encuentran en internet tiene algunos defectos con respecto a esa variación del tiempo. Entonces, pues con que me quede con un tiempo prudente puede ser 5 o 10 segundos que yo vea actuar el temporizador, entonces lo pueden realizar. El consejo es que cojan un temporizador, puede ser con transistores también, o puede ser con 555, eh, con activación a potencia, es decir, ustedes van a quitar ese circuito que está acá como switch, miren, y el switch para ustedes nuevo va a ser el, el temporizador, listo, cosa que cuando termine ese tiempo, venga y me active esta lamparita en potencia. Recordarles de que esta entradita de acá va a tener un voltaje muy pequeño, una corriente muy pequeña, y con eso basta para que me active una, un,
una carga muy grande. De hecho, este TRIAC que vamos a sacar ahorita maneja más o menos 15 amperes a 400 voltios, ¿sí? Para hacer un elemento semiconductor es bastante grande. Entonces, imagínense que tuvieran por acá un motor, no sé, pensaría yo, de un caballo de fuerza, motor grande, eh, puede consumir por lo menos unos, si es de un caballo de fuerza, creo que puede consumir por lo menos unos 6 amperes, por ahí aproximadamente, y este maneja 15 amperes, o sea, le puedo meter hasta más. Y lo que hay aquí es una salida muy débil, que puede ser, por ejemplo, de un elemento que no hemos visto, que es un microcontrolador, ¿sí? Genera una señal muy débil, un voltaje, por ejemplo, de 5 voltios a 20 miliamperes o a 30 miliamperes es una señal muy débil, o una señal de un sensor, ¿sí? Un sensor de temperatura, o una señal de presión, ¿sí? De alguna variable física, yo puedo mandarlo acá. Control de nivel, algo así. Imaginen que esto fuera una motobomba y yo tengo un control de nivel acá. Entonces, cuando el sensor detecte el nivel, le da la orden a él de que se apague o de que se encienda, ¿sí? Dependiendo. Entonces, todo eso lo podemos hacer con semiconductores. Muy bien, entonces, este sería el anexo 1, el circuito en el que se tienen que fijar. Miren que esta parte de acá, antes de empezar a simular, es exactamente igual a la que vamos a simular, mírenla. Este con el tría, con el optocoplador, con la lámpara y el bombillo y el tomacorriente, es exactamente igual, miren. Esta parte de potencia no va a cambiar, ni para mí, para la simulación, ni para ustedes. La que va a cambiar es esta. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ir entonces al ISIS, al Proteus, y vamos a hacer esa simulación. Este señor es el 30, el mock para nosotros va a ser el mock 3010, no quiero que queden en el aire, y ayer les mostraba en video esta partecita, les vuelvo a mostrarla. Eh, por acá tenemos el mock, esta es la apariencia del mock, la apariencia física con sus pines. Estos pines que dicen NC son los pines de Not Connection, o sea que no van a nada. Y hay dos pines de entrada, que es el ánodo y el cátodo para este diodo. Y el main term, el 1 y el 2, que serían los pines del triac. Este en especial es un optotriac. Ustedes van a consultar un poquito más. Eh, optotransistores, optotriacs, bueno, hay varios, ¿sí? Para que ustedes entonces investiguen un poquito más. Pero este es el elemento físico, ¿listo? Para que sepan, este es el elemento físico, un elemento integrado de 6 pines, a los cuales 2 de ellos no han conectado nada, solamente se utilizan los 2 primeros y los 2 últimos. Y el otro sería el TRIAC, en apariencia se vería de esta forma. Se vería casi como el regulador LM317, el 7408, eh, perdón, 6905, 7912, ¿sí? Ese tipo de reguladores tienen el mismo encapsulado, se llama TO220. También entonces, lo importante es que cuando ustedes vean en una tarjeta electrónica este tipo de elementos, por su referencia vayan y lo consulten y miren qué es lo que es. Listo, eso es muy importante para nosotros los técnicos. Vamos entonces ahorita sí. Bueno, el último elemento entonces sería recuerden que este es el relé en la apariencia física. Sería como este que está acá al lado, y como estos que están acá al lado, mírenlos. Y en su estructura interna, entonces sería como esto, una bobina que va a inducir y va a mover unos contactos con todo lo que esto implica, ¿sí? Entonces, en resumen, todo lo que vamos a hacer es para casi que reemplazar estos contactos mecánicos y esta bobina que induce, que me puede generar muchos problemas, muchos problemas. Listo. Vamos entonces a abrir en la librería. Vamos a buscar, yo en este caso voy a buscar varias cositas, en este caso la referencia de mi integrado era Q4015, vamos a sacar el Q4015, vamos a sacar el MOC 30XX porque dentro de la referencia XX están todos, el 10, el 11, el 12, el 09, bueno, están varios. Entonces, eh, vamos a sacar entonces el MOC 30XX, arrancar por ahí. Listo, MOC 30 XX, mírenlo acá, ¿sí? Es un optocoplador que tiene algo particular, que es el cruce por cero.
Eso se los dejo a ustedes para que lo consulten más, un poquito más a fondo, que es lo de ese cruce por cero, pero es un arreglo para la carga, ¿sí? Para la carga, por ahí, por ahora entonces solamente se los dejo ahí, MOC 30XX, vamos a sacar el Q4015, Q4015, muy bien, que es este, el T-Core, listo. Y de ahora en adelante entonces vamos a sacar elementos de la librería, por ejemplo, MinRes, que son las resistencias. Vamos a sacar, bueno, yo saqué cualquiera, ¿cierto? Ahorita editamos el valor. Voy a buscar un switch. Vamos a sacar el switch, vamos a decirle que es eh, un switch, es este que es, es el más normalito, pero uno que solamente tenga una sola entradita, este de acá. Vamos a sacar un switch, saquemos un relé. El relé se encuentra en la librería Active, y vamos a buscarlo por relay, mírenlo acá, relay. Ujú. Bueno, saqué un potenciómetro, pues realmente se me fue, pero no lo necesitamos. Eh, un relé, vamos a sacar una lámpara, aprovechando que estamos en la librería de activo, lámpara, a ver, la veo, ver acá, una lamparita, listo. Y a ver qué más necesito. Creo que con eso ya basta, ya con esos elementos basta. Voy entonces eh, a empezar con esta partecita. Lo primero es construir a partir del MOC, que es mi aislante de control en embebido. A partir de él, entonces es que se empieza a separar aquí en potencia y aquí en control. Y para eso, entonces también voy a hacer otra cosa. Para enfatizar en la diferencia, voy a sacar de una vez otro elemento que me va a hacer las mismas veces de aislante de control de potencia, que es el relé. Ahí encontramos entonces, ahí podemos ver los dos elementos, aislantes control de potencia, uno en estado sólido y otro eh, en magnetismo, por magnetismo. ¿Listo? Electromecánico. Bueno, ¿qué pasa entonces con este señor? Hay que acondicionarle algo. Yo voy a hacer un esquema en el cual no voy a hacer cálculos para no aburrirlos mucho. Ustedes lo pueden consultar un poquito más a fondo. El único cálculo en la entrada podría ser limitar la corriente si este señor fuera un LED. Si yo voy a montar una fuente, que todavía me falta acá, una batería, esa fue la que me faltó. Si yo le voy a montar a un diodo para que funcione, le voy a colocar una entrada de 5 voltios aquí a este diodo para que él funcione y haga algo con este tri acá a la salida. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá a la entrada? ¿Qué tendría que colocarle? Pues obviamente una resistencia, limitarla con una resistencia, ¿no? Voy a colocarle entonces una resistencia. El valor para esa resistencia, recuerden que el cálculo es muy fácil, es simplemente el valor de la fuente menos el voltaje umbral que consume el diodo sobre la corriente que va a atravesar ese diodo. Para mí, para una fuente de alimentación de 5 voltios, voy a necesitar aproximadamente una resistencia de 220, entre 100 y 220 ohmios. Listo, voy a cambiar. Pues ese cálculo, pues ya lo pueden hacer ustedes después. De hecho, ya creo que lo han hecho. Si no, entonces es la oportunidad para hacerlo. Recuerden el voltaje de la fuente menos el voltaje umbral del diodo, que yo ya les pasé. Depende del color del diodo y depende de qué tipo de diodo es, entonces qué voltaje va a pasar y qué corriente va a consumir. Y por acá entonces voy a colocar un medidor de voltaje, un medidor de corriente, perdón, medidor de corriente. En este caso es un medidor de corriente DC, ¿no? Entonces, voy a sacarlo por acá. Y voy a colocar voy a bajar esto un poquito más para acá. Y voy a colocar este mismo circuito, pero con un switch para poderlo conmutar a la entrada
en la parte de abajo del relé y miramos entonces qué pasa, solamente para que miremos el control. Recuerden que esto que estoy haciendo, vuelvo y reitero, ustedes lo van a suprimir, lo van a eliminar y lo van a cambiar por un temporizador a la conexión o a la desconexión que ustedes encuentren dentro en Google. ¿Listo? Que van a encontrar en internet. Bueno, voy a sacar el switch y ese mismo lo voy a replicar. A ver dónde quedó el switch. Acá, acá, listo. Darlo aquí y listo. Muy bien, ese mismo entonces lo voy a replicar acá. Voy a copiar acá este pedazo, clic derecho, copiar bloque y lo voy a copiar exactamente aquí. Listo. Muy bien. Bien. Listo. Vamos a ver entonces qué va a pasar con ese relé y vamos a ver qué va a pasar con este elemento. Y qué corriente van a consumir. Por experiencia, les sugiero que cambien el amperímetro por miliamperímetro. Listo. Entonces, clic derecho, doble clic y a miliamperes. Listo. Muy bien, ¿por qué? Porque resulta que la corriente que van a consumir estos dos elementos es muy pequeña. Esta un poquito más grande que esta, pero es por ser una bobina, pero es exactamente igual, listo. Entonces, pues ahí 0 miliamperes, ¿sí o qué? Pero si entonces yo bajo acá, si yo bajo acá, ¿cuánto va a consumir el LED? En este caso, o el diodo, en este caso está pasando por ahí, por el 17.4. Este diodo ya está funcionando. Sin embargo, miremos qué pasa con el relé. Recuerden los que ya hicieron el temporizador, si yo polarizo esta bobina y funciona, este contacto tiene que venirse para acá y cerrarse, ¿sí? O sea, conmutar, verse conmutar. Voy entonces bueno, me toca hacer otra cosa antes de la simulación, qué pena. Y es que este relé nunca va a funcionar porque pues tiene es a 12 voltios y le estoy metiendo 5. Además de otra cosa que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, le voy a colocar los 5 voltios, claro, para que funcione. Listo. Voy entonces a cerrar este y miren lo que pasó. Él me está diciendo que por ahí, por él, está pasando 19.9 miliamperes. Y, y resulta que es una bobina, ella debe consumir mucho más que un diodo. Entonces, o algo más, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que le estamos limitando la corriente para que ella llegue. Al diodo hay que limitarle una corriente, ¿sí? Sin embargo, al relé no hay que limitarle corriente. El relé hay que dejarle pasar la mayor cantidad de corriente, la que ella necesita para poder funcionar. Entonces, en ese caso, yo no voy a eliminar la resistencia, sino que simplemente le voy a colocar un ohm, como si fuera un cable prácticamente. Y ahorita vamos a ver qué conmutó. ¿Lo vieron? ¿Sí? Para los que no lo vieron, entonces vuelvo y subo acá y vuelvo y lo cierro. ¿Listo? Mírenlo ahí. Entonces ahí sí, como todo el relé, ya están funcionando los dos circuitos. Por acá está consumiendo una corriente más grande y por acá un poquito más pequeña. A esta sí hay que limitarle la corriente con la corriente del diodo precalculada. Y a esta no necesita diodo, perdón, resistencia. ¿Listo? Esa es la primera diferencia. Eh, Obviamente ellos tienen un límite de voltaje, el relé en este caso tiene un límite de voltaje un poquito, eh, digamos, constante, mientras que esta, yo simplemente con el voltaje que tenga, le puedo colocar la resistencia que necesite para limitar esa corriente, ¿sí? Y eso es importante, o sea que este señor puede tener un voltaje variable a la entrada, puede tener 12, 24 y solamente limitar la corriente, mientras que este tiene que ser el voltaje que es para la bobina. Listo, es otra limitante. Me quedan 8 minutos de video, entonces voy a hacer un poquito más rápido con esto. Acá en potencia, entonces lo que vamos a colocar es vamos a sacar el mock, qué pena, estoy en simulación, el mock, que sería este, el Q4015, mock, no, el TRIAC, eh, por acá, por este lado, entonces vamos a coloquémoslo en este lado, ¿sí? Vamos a colocar en esta parte de abajo, en el gate, voy a dispararlo con el TRIAC, ¿sí? Cuando este señor se polarice o se conmute este diodo, empieza a funcionar este de acá en la salida. No lo pienso explicar bien porque esa es la tarea de ustedes. Eh, a esta resistencia le voy a dejar un valor de 220 y a la otra le voy a dejar un valor de 180 ohms. ¿Listo? Conectemos esta acá. Y por este lado, esta resistencia lo que tiene que hacer es limitar el gate.
sí, el disparo como tal. Voy a colocarle hasta de una vez 180 y voy a terminar conectando la lámpara. ¿Listo? Conectémosla acá. Y pues obviamente a la lámpara hay que conectarle una fuente de alimentación. Entonces, eso es algo que no he sacado acá, hay que sacarlo del alternator, como quien dice el toma. ¿Sí? Montarlo acá. Y solamente basta con decirle a la lámpara de cuánto es. La lámpara es de 110 voltios o de 120, le voy a colocar 120 voltios. Y a este le voy a colocar, pues si va a alimentar la lámpara, entonces pues tiene que ser también 120 voltios. Entonces, para que ya funcione le voy a dejar un hertz de frecuencia. Voy a dejar este circuito un poquito más para acá, para que me dé el espacio. eh, para ver la otra simulación. ¿Listo? Y voy a copiarme este circuito de acá, este circuito lámpara, me lo voy a copiar. Lo voy a dejar acá debajo. Y lo voy a conectar a este contacto normalmente abierto, ¿sí? Y ellos deben de hacer exactamente lo mismo. Listo, muy bien. Vamos entonces a darle simular, a ver qué me falta. No, no me falta nada, ¿sí? Y miren que los dos circuitos están funcionando, ¿sí? Voy a colocarlo acá, acá desconectado. Resulta que él tiene una detección por cruce por cero y si yo no lo cojo en cero en este caso, entonces él me va a mostrar un problema para los que lo vayan a simular. Si no lo cogen exactamente en el punto cero de la curva sinusoidal, entonces él lo que va a mostrar es como si hubiera un problema con la carga. Entonces en la simulación hay veces que nos va a generar un problema si desconectamos la carga pensando en que hay un problema o un problema con ella. Esa es la detección por cruce por cero. Entonces, miren, yo voy a cerrar acá, ¿sí? Él debe funcionar y voy a cerrar acá y él debe funcionar. ¿Qué problemas tiene este? Problemas electromecánicos totalmente, problemas de vibración, estos contactos se pueden unir, problemas de corrosión en estos contactos, problemas de velocidad, de conmutación. Esto tiene que pasar aunque sea un tiempo un poquito mayor el de este, pero esto le da velocidad al sistema, ¿sí? Entonces miren la ventaja. Este circuito de acá, yo polarizo con cualquier voltaje y él lo que me va a hacer es encenderme la carga en potencia con un voltaje chiquito y una corriente chiquita. Este también, voltaje chiquito, una corriente chiquita, pero necesito el voltaje que me diga la bobina, mientras que este lo puedo arreglar por medio de la resistencia. ¿Listo? Este lo puedo arreglar. El circuito en potencia sería exactamente igual acá. ¿Qué ventaja tiene este? Que digamos que es confiable en el sentido de que no va a necesitar una resistencia acá de pronto que se recaliente, sino que ese contacto, lo que soporte ese contacto, por ejemplo 10 amperes, eso es lo que me va a permitir la carga que conecte. Mientras que de pronto se puede calentar la resistencia si no lo calculo a la potencia y a la resistencia que es para que me haga el disparo del gate, que se me dispare y además de que me soporte esa corriente que va a soportar esa carga en AC. ¿Listo? Bueno, entonces les recuerdo simplemente para terminar el video, sería simplemente, es más, lo voy a hacer con este de una vez, serían como eliminar este pedazo de acá, ¿sí? Lo voy a eliminar. ¿Y qué conectan acá? El temporizador que ustedes van a ver previamente que funcione y le envían la señal como si fuera un diodo. Este acoplamiento acá de este temporizador con respecto a la resistencia se los dejo pensar un poquito porque resulta que acá había una resistencia, recuerden, vuelvo e insisto, hay una resistencia para limitar esa corriente de ese diodo. Si el temporizador envía 5 voltios, entonces simplemente es dejar la resistencia de 220. Si él no me está dando 5 voltios, sino por ejemplo 12, entonces tienen que calcular esa resistencia del LED. Si no se acuerdan, el taller de diodos tiene una tabla con un diodo, con varios diodos LEDs, hay un ejemplo y y está la tablita con las corrientes y los voltajes. ¿Listo? Si no, entonces se van a ir otra vez a recordar en YouTube cómo se calcula la resistencia del LED.
para que acoplen su temporizador a este optoacoplador. Y la próxima semana entonces hacemos el relé de estado sólido. ¿Listo? Muy bien, entonces esta fue la clase de hoy. Este es el taller de esta semana. Entonces, recuerden, lo que van a hacer es este anexo 1. ¿Sí? Este anexo 1, no el anexo 2. El anexo 2 apenas vamos para allá. Y con este anexo 1, entonces, y esta consulta, y la consulta del optocoplador del TRIAC y del SCR, entonces ya quedamos listos. Listo, corto video. Y entonces hasta la próxima.